Ok, bienvenidos a los estudios bíblicos de las profecías del libro de Tito. Bienvenido cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos y como siempre me acompañan el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Gracias a Dios, bien. ¿Y los hermanos cómo están? ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias Espero que al estén Señor. bien. Esperando este día para especialmente pues esperar encontrarnos con los hermanos allá con los que nos están sintonizando y con todos aquellos que le invitamos a hacerlo también. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar el libro de Tito y el tema fue bien interesante porque se trataba del saludo que Pablo le estaba dando a cada uno de nosotros, especialmente estaba introduciendo a Tito. Y estaba diciendo también de que Tito era una persona especial para él, que él lo consideraba como un hijo de la fe. Y si él lo consideraba un hijo de la fe, porque él miraba los rasgos que él tenía que parecía mucho a él, con mucha dedicación y mucho empeño en las cosas del Señor, muy entregado a él, y eso es lo que a él le agradaba más. Y por lo tanto miraba la sinceridad que tenía Tito en las cosas del Señor. Y por lo tanto también al ver su destreza y su habilidad y la manera en que él aprendió, lo dejó en la isla de Creta para un propósito bien interesante, en escoger a los miembros directivos de las iglesias de ese lugar, especialmente a los ancianos. Entonces le dio requisitos para que él escogiera a cada uno de ellos conforme a esos requisitos. Ahora, la tarea no fue fácil porque, por supuesto, cada uno de ellos tenía sus dificultades, especialmente emocionales, espirituales, y tenían costumbres no muy gratas también. Y para quitarnos costumbres inaceptables no es fácil, queridos hermanos. Y ese era el problema de los cretenses. A pesar que habían aceptado el evangelio de Pablo, puesto que él estuvo ahí por cierto tiempo enseñándoles, también no se les hizo tan fácil ir cambiando sus malas costumbres. Por lo tanto, eso era lo que el hermano Pablo le decía más que todo a Tito, por cómo deberían de ser esos nuevos dirigentes de iglesia. Y ahora, el tema de hoy es bien interesante, se llama también miembros indomables. Y este tema pues lo dice todo, ¿no? Porque hasta hoy en día vemos así también en las iglesias miembros que somos bien difíciles de domar. Y aunque no así como en la forma de un animal, sino que en forma cristiana, a pesar que nos advierten, nos dicen y nos amonestan, nosotros como que no queremos aceptar eso, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor tiene mucha paciencia. Y hermano Sebastián, antes de comenzar esta lección me gustaría tener una oración. Muy bien. ¿Nos podría dirigir en la oración? Está bien. Inclinen sus rostros, hermanos, si lo desean. Amante y eterno Padre, ante su presencia, sus hijos, aquí y allá, le agradecemos mucho por la intervención suya en nuestra vida y en la de ellos también, con el solo propósito y deseo de que tú vengas y mores en nuestro corazón para estar atento a la voz de tu Espíritu Santo que quiere trabajar por medio nuestro como un canal que traiga la luz del cielo y la imparta a la audiencia, Señor, así también a los hermanos benditos sean con ellos y que el aprendizaje que todos juntos llevemos hoy en día, a lo mejor estén pasando dificultades ellos, guiando una iglesia también en estado difícil como la que vamos a ver ahora. Así que te ruego por ellos grandemente y por nosotros aquí y por las almas que creerán en ti por medio de ellos, vaya también. Amén. Bendice donde quiera que ellos se impulsen a llevar tu palabra, a testificar de ti, Señor. Cuídalos y protégelos donde quiera que estén, porque los días se han puesto muy malos hoy en día. Pero sabemos nosotros que el ángel de Jehová campa en derredor de todos aquellos que le aman y le temen, y Él los defiende. Gracias, Señor, por esa provisión.
Así es que, una vez sentidos así, con el apego de tu protección, venimos al trono de su gracia por medio del Señor Jesús, agradeciéndole la oportunidad de abrir su palabra con libertad. Quédese con nosotros y con los hermanos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, haciendo un recordatorio de la semana pasada y de acuerdo a lo que estuvimos estudiando la semana pasada, los hermanos cretenses tenían un carácter bastante fuerte, ¿cierto? Sí, eran difíciles. Eran unas personas difíciles de guiarse, de ser llevados. Así es que explíquenos, hermanos, cómo era el carácter de ellos y qué era quiénes decía Pablo que eran responsables de esa actitud de ellos. Bien, nosotros habíamos hablado de que Creta, hablamos de las dimensiones territoriales que tenía, su longitud, su anchura y todo, y qué clase de gente se había llegado a vivir allí. Entonces, los cretenses o la zona de Creta era una ciudad bastante próspera y que había sido el refugio de muchos mercenarios, en este caso, los que conocemos por historia del pasado, los piratas. Entonces, de ellos se sabía que ellos habían estado en el mensaje que Pedro dio con el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, según lo habíamos hablado en el libro de Hechos, capítulo 2. Y entonces, allí habían, de todas partes del mundo, esa oportunidad que Dios embistió a los discípulos para pregonar el Evangelio en situaciones difíciles que eran perseguidos los discípulos. Con un ímpetu del Espíritu Santo, miles aceptaron en su corazón la impresión del Espíritu Santo de adoptar en sus vidas el efecto del Evangelio. Al observar a estos hombres que no eran letrados, mas sin embargo, la calidad de persona que se miraba o el reflejo del rostro de ellos, investidos por el Espíritu Santo, eso tocó a las personas de Creta y llevaron el Evangelio a ese lugar. Entonces hablábamos también de que con gente tan difícil así, le tocaba trabajar a Tito. Y decíamos que Tito era un siervo de Dios, colaborador de Pablo, pero el versículo 5 lo dice todo. Tito 1:5 dice las cualidades de este hombre para la misión que lo había preparado Pablo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y hablábamos nosotros la oportunidad y buena cátedra de un pastor hacia sus ancianos, hacia sus diáconos y todo, de capacitar. Bueno, el efecto que habían visto los cretenses y muchos otros judíos de diferentes partes del mundo se vio en la vida de convicción de los apóstoles en ese tiempo. Y en corto tiempo ellos llenaron el mundo conocido, según conocemos nosotros en el libro de Colosenses 3, 21 o 23 por ahí. Ellos llenaron la tierra del Evangelio en ese tiempo. Ahora, estando en diferencias, con disparidades la iglesia y con un carácter muy débil, entonces Pablo deja a él, pero ya lo había capacitado. Por eso el versículo 5 lo dice bien claro. Yo, por esta causa, te he puesto a ti. ¿Por qué razón? Para que haga la obra incorrecta que se está llevando en la iglesia de allí y estableciese a nuevos líderes, pero con una diferente convicción. Y eso es lo que puede estar viviendo el pastor, el anciano, el diácono en sus respectivas iglesias donde ustedes nos están viendo. Pero la clave está, si usted se toma el tiempo, no se preocupe, que sean, qué sé yo, 1, 2, 3, no importa. El Señor Jesús no empezó con los 12, empezó con uno, luego el otro, y los iba conectando uno por uno, y ellos se sentían muy apegados con Él, y decía que era estar
en un gozo con Él. Bienvenida, hermana. Sentir esa alegría de estar con su maestro. Imagínese usted, todo líder que allá a la distancia hace este trabajo. Hombre, reposa tranquilo porque los está capacitando para una obra que a cada uno les tocará responder y testificar. El pastor no puede estar en un acto de presencia individual de cada persona. La cátedra de un pastor se va a ver individualmente donde quiera que cada uno de ellos vaya. Ese es el efecto importante. Así es. Bueno, le estamos dando la bienvenida a la hermana Lidia. Gracias. Bienvenida, es nuestra segunda invitada, la cual le agradecemos mucho su tiempo, hermana. Pero quería yo que citáramos ahora el versículo 10, para que veamos nosotros con qué clase de gente se va a ver ahora Tito, que ya fue capacitado. Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Fíjense ustedes que donde el evangelio lo iban llevando los discípulos y todo, había esa polémica. Que una vez que Cristo había venido, ellos querían continuar llevando estas prácticas que Cristo las había ya caducado. ¿Ya? Porque Cristo era la sombra de lo porvenir. Y una vez Cristo ya hecho presente, todas estas cosas no pasaban ya al seguimiento de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces vemos ahí que una persona contumaz, el diccionario dice que es un obstinado, un porfiado, un terco, un pertinaz, tenaz, impenitente, testarudo, tosudo, burro, cabezota, cabezudo, cabezón, manteniendo una mala enseñanza, como lo vamos a ir viendo entonces. Todo este tipo de gente, a ellos tenía que hacerle frente Tito. Y queridos hermanos, si usted está preparado con la verdad de la palabra, de todo, no tenga miedo, porque el Espíritu Santo va a hacer su trabajo en usted, y a la hora apropiada, ahí va a estar el tono, ahí va a estar el tono amable y agradable del Señor Jesús para responder tranquilamente a una respuesta que se demande. Así es. Ahora, hermana, hermana, sabemos que usted acaba de llegar, yo no sé si usted tenga alguna opinión que introducir en esta primera pregunta. Ajá. Estaba sacando información del comentario y es bien interesante lo que el hermano ya habló. Voy a leer un poquito de lo que dice el comentario. Porque el versículo dice, porque hay muchos contumaces, ya explicó el hermano. Que son rebeldes. Contumaces, y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. Dice aquí, porque ahora Pablo explica la razón que tiene para destacar las altas morales e intelectuales que debe regir en la elección de los dirigentes de la iglesia. En la iglesia de Creta, evidentemente había una numerosa cantidad de falsos maestros que aumentaban algunas de las debilidades propias de los habitantes de la isla. Y ahí es donde menciona los contumaces. Los miembros nominales de la iglesia que se negaban a cooperar eran facciosos, caprichosos, insubordinados, como dice el hermano, ¿verdad? Habladores de vanidades, engañadores. Y dice el versículo aquí, mayormente los que son de la circuncisión, es decir, de origen judío, quizá parecidos a los pervertidos doctores de la ley, que enseñaban la necesidad de la circuncisión y de otros ritos y ceremonias de la ley mosaica. Sí, porque acordémonos, hermanos, de que Pablo, cuando él comenzó a regir, a enseñar, igual que los otros apóstoles, el Señor fue bien específico con ellos. Les dijo de que se fueran primero a la casa, a predicar a la casa, o sea, a los judíos, y que después fueran con los gentiles. Por supuesto de que muchos judíos aceptaron, pero también querían seguir las costumbres anteriores que ya llevaban. Tradiciones. Las puras tradiciones, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que esas tradiciones para ellos eran tan fuertes que no querían deshacerse de ellos, porque pensaban de que aún, acordémonos que la incircuncisión con ellos era un pacto, ¿no? Fue un pacto entre ellos y Dios. Así es que
para ellos todavía continuaba ese pacto, pero para Jesucristo ese pacto ya se había terminado. Era un nuevo pacto ahora con Jesucristo. Y Pablo entendió muy bien esa parte. Por lo tanto, estos nuevos judíos que aquí la hermana leyó, que dice este comentario, era de que ellos todavía traían esa práctica y no querían dejarla. Y querían que estos nuevos cristianos judíos volvieran todavía a seguir practicándolo, cosa que ya no era necesario. Y Tito, sí, hermano. Sí, no, siga. Es bien interesante lo que usted está diciendo, porque mi pregunta siempre fue, ¿por qué Pablo sí entendió? Porque acordémonos que Pablo fue instruido por el Espíritu Santo. Era de esa línea. Sí. Exactamente. Entonces Pablo ya no tenía, él no sentía la necesidad de hacer los ritos, porque para él la gracia era suficiente, la gracia a la justificación por la fe. Así es, La así es que entonces lo que podemos decir, hermanita, aquí es que ¿por qué estos judíos todavía no habían entendido? Porque no les había amanecido, ¿verdad? Cuando una persona se pone rebelde, como aquí están diciendo los contumaces, cuando nosotros como cristianos ponemos rebeldes a no querer escuchar otra versión, a no querer comprender las escrituras. Miren, hermanos, yo sé que hay muchas denominaciones aquí, pero sin embargo, las escrituras es una sola. Y cuando nosotros no queremos escuchar un ejemplo y vamos a la Biblia a ver si es verdad, entonces ahí tenemos problemas. Nos convertimos como contumaces, rebeldes a no querer escuchar otras explicaciones. Y nosotros podemos aceptar, tenemos que dirigirlos por medio del Espíritu Santo, queridos amigos. Así es que Él nos guía y Él nos llevará a la verdad. Ahora no puedo decir, hermano, dígame una cosa porque ya somos tres. Así es que el que quiera contestarlo, bienvenida a la respuesta. Dice, ¿cuáles fueron las advertencias que Juan dio respecto a los engañadores? Cualquiera de los dos puede contestar eso. Bien. Hermano. Leo de 2 de Juan, versículo 7, dice la palabra de Dios, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Aquí estamos nosotros mirando que de los mismos judíos que venimos hablando, hoy en día en las predicaciones bíblicas y todo, proféticas, nosotros hablamos rápido e identificamos la línea del anticristo. Podemos decir que comenzó como después del año 100, pero en realidad este espíritu estaba en el pueblo judío, de donde fue tomada todas estas ideas, estos procesos, y tomó mucho tiempo, pero sí, ya para el año 312. El versículo es 2 de Juan 2:7. No, 2 de Juan 7, versículo 7. Sí, es un solo capítulo. Sí, es un solo capítulo. 2 Juan, no hay uno. No existe un capítulo, es un solo. Sí, usted está razón, ahí está, 1:7. Sí, así es. Sí. Entonces, es lo que yo leí. Eso es lo que venía dándose en la iglesia de todo. Querían continuar las tradiciones, pero aunque para entrar a la iglesia habían aceptado aparentemente a Jesucristo, pero no lo profesaban llevarlo en su vida personal. Por eso dice el versículo que le acabamos de leer. Muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Todo espíritu que confiesa que Cristo no es el enviado de Dios, ahí se está formulando ya el espíritu del anticristo. Y Pablo también menciona en Hechos, o Pedro, menciona lo mismo en Hechos 20, 28 al 30. Exactamente. ¿Cierto? Si podemos leerlo, dice, por tanto mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Hechos 20, 28, sí. Sí, de 28 al 30. Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen contra cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermana, ¿le gustaría usted, tiene algo, algún comentario que hacer? Sí, el comentario que saqué está bien interesante, ¿verdad? Dice, algunos que creían en Cristo decían que su amor los liberaba de obedecer la ley de Dios. Por otra parte, muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías, que una simple observancia de la ley, sin necesidad de tener fe en la sangre de Cristo, era suficiente para la salvación. Ellos creían de esa manera. Pero en Hechos dice, en vista de la partida de Pablo y de lo que él está por decirles, los ancianos deben velar con cuidado. En primer lugar, sobre sí mismos, luego por la grey. Los líderes religiosos son acosados por peligros y tentaciones especiales en su conducta personal, en su estabilidad religiosa y constancia en la doctrina, y también en peligros de los de afuera, los cuales aumentarán a medida que el tiempo llegue a su fin. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la novia de su Señor. Así es, hermano. La novia de su Señor, hermano. Bien, ¿Qué podemos decir de la novia de su Señor? bueno, así es, según Isaías 54:5, es la novia, la esposa del Cordero. Pero cuando Pablo está diciendo, dice, porque yo sé que después de mi partida, Pablo era un hombre que viajaba mucho y andaba en campañas evangelísticas y todo, llevando el evangelio, donde le era posible, y hacía tremendas navegaciones largas, como decíamos la semana pasada, muy sufridas, que algunas veces pensaban que ya perecían y todo, porque tal vez los atacaba una tormenta de viento. Pero aquí el apóstol está diciendo, como decía la hermana, que el liderazgo que él había puesto debía de velar, pero muy sigilosamente, el rebaño que Dios había comprado con su preciosa sangre. ¿Qué quiere decir todo esto? Si vamos nosotros, por ejemplo, al libro de Hechos 6, versículo 5. Hechos 6, versículo 5. Hechos 6, versículo 5. Ahí dice todo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenaces y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Note, este es un gentil. Nicolás. Ahora vayamos nosotros, Apocalipsis 2, 13 al 15. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta práctica lo tenían, vamos al versículo 15, los nicolaitas. Versículo 15. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era la práctica de ellos de todo? De que ellos participaban de lo que era sacrificado a los ídolos y cometían actos inmorales en la congregación. Para ellos era normal, era tranquilo llevar esa práctica semi escondida, pero dentro de la iglesia. Se hacían ser muy espirituales, muy elocuentes y todo, y ganaba la confianza del pueblo.
Y ahí van entrando ellos todos sigilosamente y todo, y ganaban mucho terreno ahí. Ahora para sacarlos, tenía que ser algo como un líder que era Tito, entrenado por Pablo. Ahora imagínense ustedes, yo no sé allá en la distancia ustedes que dirigen iglesias también, cuánto les habrá costado. Les está costando y no pueden sacar este mal. No lo pueden acabar fácilmente. Es necesario orar a Dios porque Dios intervenga. Así es, definitivamente. Hermano, aquí habla acerca también de que los nicolaitas, los cretenses tenían un mal hábito. Y el hábito era de murmurar, criticar, chismear, ¿cierto? Sí. Ahora dígame, ¿cómo se describe la lengua nuestra? ¿Cómo describe Santiago, este miembro de nuestro cuerpo tan musculoso y tan peligroso a la vez? Vamos a leer el pasaje para entender la pregunta, y está en Santiago, capítulo 3, versículos 5 al 8. Yo sé que los hermanos ya conocen este pasaje, pero es bueno recordarlo. Santiago 3, 5 al 8 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué triste situación la que nosotros tenemos. Pero quiero decirles a ustedes, ahí donde están ustedes, donde les haya tocado, Dios se os presentó a ustedes y se ha presentado a mí para sujetar este problema. Y vamos a verlo en Proverbios 23, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 23, versículo 26? Textos conocidos, pero que tienen mucho que ver. Proverbios 23, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahora veamos el capítulo 15 del libro de Proverbios y el versículo 4. 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cree usted que si Dios viene a nuestro corazón, podremos refrenar esta lengua? Yo creo que sí. Amén. El problema no es la lengua, el problema es la mente. La mente, exactamente. La mente la enfermó el diablo. Ella es la que está contaminada y tiene grabaciones, tiene malos hábitos y todo. Y en vez pasada dije yo que hay dos cosas que dominan al hombre. Y son los malos hábitos y una bella dama. Lo controla y lo domina un hombre. Ya está comprobado. ¿Eh? Porque Dios nos hizo así, sensibles a una dama. Entonces, estas cosas llevémoslas en mente y todo, de que un hombre fuerte y todo. Así es. Estas dos armas las usa el diablo. Sí, hermano. ¿Algún comentario? Sí, hermana, cuando estaba leyendo yo este versículo y los comentarios, está hablando de este órgano, ¿verdad? Donde dice, no significa que la lengua nunca pueda ser dominada, sino que la naturaleza humana pecadora carece de poder para dominarla. El hombre puede domar a los animales, pero no tiene poder para someter a su propia lengua. Este sometimiento solo es posible por medio de la gracia divina. Amén. Santiago reconoce claramente la posibilidad de dominar la lengua y declara que los seguidores de Cristo deben lograr la victoria sobre el
habla indisciplinado. Y eso solamente el Señor lo puede hacer cuando nosotros nos entregamos, cuando nos comunicamos con Dios, cuando nos conectamos con la oración, y el Señor nos va transformando de gloria en gloria. Quiero leer un comentario aquí que les va a dar risa probablemente, pero es muy cierto, queridas amigos. Dice, hay algunos hombres y mujeres que tienen dietes en sus lenguas y están siempre listos para usarlos. Hay almohadas mojadas de lágrimas, ojos rojos por las lágrimas, corazones rotos, hogares arruinados y vidas destrozadas. Todo a causa de la desenfrenada lengua humana. Y el diablo no tiene un instrumento de mayor tortura sin remordimientos que la lengua del chismoso, del mordaz o del calumniador. Es vergonzoso decir que algunos cristianos profesos se convierten en los instrumentos de Satanás y traen desgracia al nombre de su maestro y mantienen muchas almas fuera del reino. Qué tristeza, ¿verdad? Y sin embargo, es un miembro de nuestro cuerpo pequeño, pero tan peligroso si no se sabe manejar o dominar con prudencia. Así es, hermana. Solo con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos controlar esa lengua? La hermana dijo algo bien importante, pero ¿cómo podremos controlarla? Además de nuestro propio esfuerzo, ya sabemos que no, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cómo se podría controlar de acuerdo a Santiago? Yo en realidad había citado el proverbio, que cediendo nosotros a Dios y dándole a Dios la oportunidad, Dios tiene el poder para reformar, por muy destrozado que esté un corazón. Y quiero que leamos ahora el Salmo 58.4. Salmo 58.4. Veneno tienen, como veneno de serpiente, son como el áspid, sordo, que cierra su oído. Este es el tipo de gente con la que luchaba Tito allá en Creta, con esta actitud y todo, de los cuales estamos hablando. Veamos ahora lo que dice Santiago 1.26. Santiago 1.26. Santiago 1.26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo quisiera decirles a ustedes una nota que yo quise escribir. De religiosos bien portados está el mundo necesitado. El buen servidor de Dios procurará la excelencia. Y podemos ver el versículo 27 de Santiago 1.26. Ahora pasamos al 1.27. ¿Qué dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí son dos características. El espíritu de visitación. Y yo les quiero dar una clave a ustedes. Si ustedes no están teniendo ganancia de almas, no se está viendo, porque el mismo Señor Jesús dijo, en la condición del aumento de la maldad, como vaya y todo, el mundo llegaría a no tener confianza en nada que diga o que venga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente contumaz que está en las iglesias, ocupan los primeros lugares, le hacen el mingo al pastor, se hacen muy amigos y sacrifican a los buenos miembros. Ese es el caso, yo lo he vivido. Soy testigo de. Cada ministro cuando va a venir a una iglesia, todos esos que son chismosos, son los que ya se adelantaron antes que él llega, ya le contaron todo el cuadro, y el pastor a veces a menudo se cree ese cuadro. Se le cuelgan hasta de medalla aquí todos los hermanos, y no quiere tomar razón el pastor y todo. Cuando viene un hermano que protesta legítimamente, lo marcan para apartarlo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Por eso las iglesias se van quedando llenas, pero todo ese tipo de gente que tiene esas malas costumbres. Y la gente
que tenía un criterio sólido, todo, se van aislando y ya no vienen a la iglesia. Ahora ponga en práctica el plan de la visitación, cada ministro, cada grupo de ancianos. Vayan y visiten a esos hermanos, no tengan miedo. Yo no tengo miedo de visitar a un hermano que hace tiempo no viene a la congregación. Yo me voy a presentar con un carácter amable, dispuesto a escuchar al hermano, y los que nunca le quisieran escuchar, yo tengo que llevar una caparazón fuerte para que ese hermano descargue todo lo que él tiene. Y una vez que descarga todo, uno va preparado a decirle, mire, la iglesia militante es esta. Y uno le empieza a explicar todas las cosas. Cuando una persona saca todo y toma un respiro profundo de todo, he dicho de todo. Pero cuando usted le aplica lo recomendable de parte de Dios, esa persona lo va a meditar. La imagen del pastor, del líder de iglesia que lo visitó, si se mantuvo callado, casi poco habló. Ese miembro, Dios lo va a trabajar. Mire, aquí está mi número de teléfono, llámame. Ven a la iglesia. Si no quieres venir a la iglesia donde tú pertenecías, ve a otra de la misma que tú perteneces. Ve, preséntate, pero no te lo pierdas. Pero el trabajo no se quiere hacer, la visita a Dios. Y ahí está la verdadera religión, el versículo 27. Y lo más triste de todo es de que a veces nosotros queremos engañar a las otras personas, pero además de engañar a las demás personas, nos autoengañamos porque nos creemos hasta nuestras propias mentiras a la larga. ¿Así es? Así que, hermanos, ¿qué es lo que se debe de hacer entonces con este tipo de personas que hablan tantas cosas? Veamos lo que dice el versículo 11 de Titos 1. Hermana, su turno. Titos. No, usted explique esa parte. ¿Cuál? Lo que dice el versículo 11. ¿Cuál? Le quiero dar la oportunidad. El Tito 1, Ajá. A los cuales es preciso tapar la boca. Estamos en la primera. Sí, está bien, ahí es. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice, no se debe dar ninguna oportunidad pública a los habladores de vanidades y engañadores. El anciano perspicaz tiene la obligación de proteger a su grey contra la confusión, porque pueden trastornar casas enteras, dice, y tener ganancias deshonestas, lo que el hermano estaba hablando ahí. La irreprochable conducta que se prescribe para los ancianos y los diáconos, que fueran irreprochables en el manejo de las finanzas, se comprende mejor en el contexto de los días de Pablo. Muchos que pretendían trabajar para la iglesia, sin duda, aprovechaban su cargo eclesiástico para lograr ganancias personales. Aquí nos podemos ver, queridos amigos, de que aquí está hablando en realidad de la isla de los cretenses, de los miembros de la iglesia de la isla de los cretenses. Pero no nos vayamos tan atrás. Hoy en día, vámonos aquí al presente. Porque hoy aquí en el presente no es ninguna diferencia a los cretenses de aquel entonces. La excepción. No es la excepción, no somos la excepción. Estamos practicando la misma práctica que ellos practicaban con nuestra lengua. Calumniamos, mentimos, decimos cosas a veces hasta cosas que es puras mentiras, vanidades, y eso el Señor desaprueba todo eso. ¿Por qué? Porque mire, dice, en el mundo antiguo la expresión cretanizar significa mentir o engañar, como un cretense. O sea que los cretenses tenían mucha fama de mentirosos, de calumniadores, de vanidosos, en pocas palabras, como cristianos eran muy... No se habían convertido completamente a la cristiandad. Habían aceptado el cristianismo, pero no lo estaban viviendo. No. Y hoy en día no es la diferencia. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas nos decimos ser cristianos cuando dejamos poco que desear como cristianos? Especialmente por esta lengüita que la usamos, que Dios nos ha permitido tener esta lengua para bendecir y la usamos para chismear. Así es que es muy triste en realidad que
en lugar de mencionarnos a nosotros como cristianos, buenos cristianos, nos llaman nada más religiosos. Y hay una gran diferencia entre religiosos a cristianos. El cristianismo vive el cristianismo, vive la religión del Señor. Y un religioso simplemente se lleva el nombre de ser cristiano, sin vivirla. Ahora ven, también en eso también se va incluyendo la glotonería, la ociosidad, y imagínense que hasta les llaman vientres perezosos. ¿Por qué? Porque se alimentaban y no ejercitaban su cuerpo. Y hoy en día, ¿cuántas personas vemos? Y no quiero que los hermanos se ofendan con lo que estoy diciendo, pero más parecen que tienen unos 8 o 9 meses de embarazo, ¿verdad? Y es por la glotonería que nosotros hacemos. Las mujeres también. Hay muchas personas mujeres nosotros, nos vivimos para comer y no comemos para vivir. Así es que debería de ser lo contrario. Tenemos que comer para vivir, pero no en glotonería. Debemos de comer espiritualmente, glotoneando, sí, pero no la comida para que no nos indigeste, hermanos. Así es que el miembro de la boca, que es la lengua, el Señor nos dio este gran privilegio de tenerla, pero para bendecir su nombre, para bendecir a cualquier persona, amarla, decirle que quiero, que amo, pero no para chismear ni poner en desgracia a una pareja, a una familia entera. Es tremendo eso en realidad. Sí, hermana, con gusto. Cuando estaba leyendo lo del problema de la lengua, ¿verdad? Sabemos de que no es el miembro como el hermano lo dijo. Es nuestra mente, es el carácter que nosotros hemos desarrollado de la niñez. Ustedes saben de que la personalidad el carácter se compone del temperamento, cómo somos cada uno de nosotros y el ambiente en que crecimos, que nos hizo nuestros padres, cómo nos crecieron, y esa combinación hacen el carácter que nosotros tenemos. Nosotros venimos un poco distorsionados, a veces mucho, ¿verdad? Cuando el Señor dice que nos va a cambiar este carácter, es que va a borrar todo aquello que no está bien y va a poner su Santo Espíritu en nosotros. Y nosotros vamos a tener, somos una nueva criatura. Y de esa manera, hermanos, automáticamente se controla la lengua. Porque el Señor dijo en los evangelios, de lo que tienes en el corazón habla tu boca. Y lo que es el corazón es la mente prácticamente. Lo que tenemos aquí es lo que habla la boca. Celos, envidias, críticas, todo eso. Cuando lo ponemos en las manos del Señor, hermanos, Él nos va a renovar esa mente. Y nosotros vamos a ser diferentes. No es de un día para otro. El Señor a nosotros nos va transformando, como repito, de gloria en gloria, hasta llegar a la perfección. ¿Cómo podríamos tapar la boca o dejar silencio a una persona entonces que tiene una doctrina que gana terreno en los hogares, atrae pueblo? ¿Y cómo hacerlo? ¿La doctrina de qué manera? De los problemas que tenía Tito en ese tiempo. En el pasado yo llamé a presentarse el Proverbio 16:6. Y ningún líder podrá vencer si no pone en práctica esto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No venga usted o vaya yo con un criterio deshonesto, grosero, terco. No, hay que escuchar a la persona. Hombre, quiero escucharte, dime, ¿qué es lo que te hace sentirte mal? ¿Por qué si esa revolución en la iglesia, queriendo causar revuelos por todos lados? Veamos lo que dice Romanos 3:14. Romanos 3:14. Cuya boca, dice, está llena de maledicencia y de amargura.
Yo no sé por qué. Podrá estar protestando un hermano. Yo no sé qué le hicieron en el pasado. ¿Cuál es el problema? Que no ha podido resolver en la iglesia cuando él acudió y buscó en la iglesia resolver ese problema. Ese problema se resuelve por disciplina. Y a menudo yo he dicho, y lo puedo sostener de todo, que muchos de nosotros, no me malentiendan, debimos haber quizás tomado lecciones primeras con un psicoanálisis por un profesional, y una vez que ese profesional nos hubiera sentado bien, nuestro, ¿cómo decimos? Background, ¿cómo se dice? Pasado. Nuestro pasado de todo, se viene a corregir y todo por esta mala conducta de una persona, y una vez que ya lo centra un psicoanalista, entonces decirle, que le diga a la persona, ¿tú crees en Dios? Permíteme decirte un pasaje bíblico. Ya los cielos cuentan las maravillas de Dios, el Salmo 19, ¿no? Cuentan las maravillas de su creación, todo denuncia la perfecta obra de sus manos. ¿Crees tú en Dios? Sí, mira, busca a Dios, acércate, aprende. Dijo alguien por ahí que antes de hacer una buena elección para servir a Cristo, debe de visitar una iglesia un promedio de 6 meses. Oiga, 6 meses. Así que en 6 meses, si yo voy a su iglesia como un miembro simpatizante y todo, yo voy ahí todo. Usted no sabe que yo estoy estudiando la Biblia, pero yo me voy a sentar y lo voy a observar. Lo voy a observar despacito y todo. ¿Esta es la iglesia de Cristo? ¿Es cuántas chismoras vi aquí? Voy a decir yo todo. No me conviene hacer la elección. Hermano, Cristo llamó a 12 discípulos, no miembros, discípulos. Y por un centro correccional se educan los malos hábitos de una persona, se centran y se corrigen muchas cosas. Tanto que hay personas que salen bien refinadas. Mayormente tenemos cristianos demasiado groseros, grotescos y todo. Pedro era uno, ¿verdad? Y traía la espada ahí con él también todo. ¿Qué hubo? Decía todo. Aquí nomás. Violento. Violento. Hermano, la descripción de los cretenses era bastante fuerte de acuerdo a Pablo. Sí. Y porque de acuerdo al versículo 12, ahí menciona cómo eran ellos. Y él dice, lo que estoy diciendo Tito es... 1:12, ¿verdad? Sí, Tito 1:12. Y dice que los cretenses son mentirosos, engañadores, falsos, glotones, ociosos, malabestias. Imagínense, todas esas calificaciones le da Pablo a los cretenses. Por lo tanto, ¿qué tarea tenía Tito? Le dio una tarea bastante fuerte, pero sin embargo, si le dejó esa tarea a Tito, significaba de que Tito era capaz de eso y demás. Conociendo ese tipo de personas como eran ellos. A mí la experiencia me dice que cuando yo le digo a una persona, o usted también, ¿de qué tema le gustaría a usted hablar? Elija el tema, prepárese para dar el tema. Con una sí, dice Jehová, se le va el tiempo. ¿En cuánto tiempo cree usted que lo domina? ¿30 minutos? ¿40, 45? Lo que sea. Pero hay que poner las bases, las condiciones de que la persona va a tener el tiempo y después va a hablar el que representa a la iglesia. Una línea comparativa y de esa manera se tapa la boca. Cuando las personas reconocen que fue refutado con la palabra de Dios de todo, no de inmediato, pero si yo lo estimé como un acto especial, decirle, querido hermano, yo admiro tu enseñanza, yo admiro tu aprendizaje, la velocidad con la que haces las cosas y todo, pero necesitamos entendernos mejor. De esa manera es como se tapa la boca. Pero si el ministro huye, los ancianos huyen, no, ese es un loco aquí.
jamás va a seguir haciendo estrago. Pero si usted le dice todo, elige el tema, el que más te guste, el que más domine, y lo vamos a poner en la mesa. Así, como dice Proverbios 16:6. Esa es la enseñanza correcta, que vamos a ir más adelante mirando, que sí comprueba la Biblia que es clave. Con misericordia y verdad se corrige lo salvaje que tenga una persona, y con el temor de Jehová, el que está hablando con él debe ser amoroso y piadoso y escuchador. Hay que escuchar más a la gente. Todo. Así es. Y de esa manera, pues, nos evitaremos más problemas. Así es. Hermana, ¿tiene algo más que agregar? No, ya lo había repetido. Nomás quería hacer énfasis aquí en algo bien interesante. Cuando Pablo habla de los cretenses y las características que tenían, es porque ya mucho antes ya ellos habían sido calificados de esta manera. Porque dice, un profeta cretense, quizás Epiménides, quien vivió como en el siglo XVI más o menos, en cuanto al uso que hizo Pablo de este mismo poema que él escribió. Dice, por eso los calificó de esa misma manera que este profeta le llaman aquí, este escritor Epiménides, ya los había calificado. Entonces Pablo está como refiriéndose y diciendo que no habían cambiado hasta ese entonces, seguían lo mismo. Acordémonos que un mal hábito no es fácil de cambiar. No, es muy difícil. jamás. Por lo tanto, ¿no? puede llevar años de un Así mejoramiento. es. Por medio de disciplina. Y la disciplina, cuando nosotros nacemos dentro de un hogar disciplinado, es fácil llevarlo. Pero cuando nacemos en un lugar, en un hogar subordinado, donde la disciplina no existe, lo dejan hacer a uno lo que uno quiera, es un hogar disfuncional, y por lo tanto esta persona crece con ese mal hábito de hacer cuando ellos quieren, hasta la hora que quieren, y la disciplina no existe en sus vidas. Por lo tanto, cuando llega el momento, en un momento de sus vidas que llegan a un lugar donde hay disciplina, qué difícil es para esa persona adaptarse a ese nuevo hábito. Y ese nuevo hábito le proporciona a esta misma persona un dolor de cabeza, porque no es lo mismo vivir a la forma que nosotros queremos a llevar una orden, especialmente, no vayamos muy lejos, hermanos. Aunque nosotros seamos una persona un poquito disciplinadas, cuando venimos y leemos las escrituras nos enseñan disciplina. Nos insiste en que seamos disciplinados, y primeramente en la forma de alimentarnos. Segundo, en la forma de llevar la vida, de seguir a Cristo. Así que hay muchas cosas que la Biblia nos enseña, y la primera es la disciplina, aunque nosotros no la miramos así. Pero esa es lo que la Santa Escritura nos enseña. Y no podemos cambiar si no le pedimos al Señor, y por medio de su Santo Espíritu, que nos vaya y nos dirija a esa disciplina. Un mal hábito es muy difícil de erradicarlo. Es más fácil seguir las costumbres que una nueva costumbre. Mira, hay un dicho que dice, es muy difícil enseñar a un perro viejo trucos. Y sí, es muy cierto, pero sí aprenden, porque yo tengo uno que sí aprendió. Pero de todas maneras, queridos amigos, es muy difícil cambiar un hábito malo a uno nuevo. Lleva tiempo, pero créanme que si nosotros estamos dedicados y si hemos tomado este mensaje, el mensaje de salvación, con el propósito de ser salvos, entonces tenemos que disciplinarnos a las Santas Escrituras. Dígame. Para agregar lo que usted está diciendo, es bien interesante. Las Escrituras nos guían a nosotros. Jesús es el mejor ejemplo de cómo tenemos que seguir sus pasos en todo aspecto, ¿verdad? Y cuando nosotros lo seguimos, por eso es que en Gálatas 5, aquí se menciona en 5:22, porque cuando ya tenemos una conexión con el Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces automáticamente somos
somos Nueva criatura. Nueva criatura. Y estos son los frutos del Espíritu, dice. Mansedumbre, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque esto ya son los frutos. Nacido del Señor. Son los frutos, ya que nosotros ya estamos con el Señor, ¿verdad? Así es. No es fácil, es un proceso que los cristianos llevamos para un mejor temperamento, una mejor conducta, y ven hasta la manera de hablar de nosotros, debemos de disciplinarla también, porque en nuestra forma de vivir anterior, a veces abríamos la boca siempre con maldiciones. Cuando estamos acostumbrados a un mal hábito como este, qué difícil es que esta persona vuelva a un hábito sin ese tipo de conversaciones. Por lo tanto, queridas amigas y queridos hermanos, el Señor nos implica de que even hasta las palabras que salen de la boca también van a ser juzgadas. El Señor nos va a juzgar por lo que hagamos, por lo que decimos y la forma hasta que lo que comemos. Queridos hermanos, gracias, le agradecemos mucho por estarnos sintonizando, que el Señor los bendiga y que tengan buenas tardes. Hasta la próxima. Holam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Holam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a los estudios proféticos del libro de Tito. Bienvenido a cada uno de ustedes, les damos una cordial bienvenida. Bienvenido, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Mucho gusto, hermana. Me alegro de verlos a ustedes y a los hermanos a la distancia también. Desearles que Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos. Y ahora pues, tenemos una invitada especial que es nuestra hermana Lidia. ¿Cómo está usted, hermana? Muy bien, me siento muy gozosa de estar aquí con ustedes compartiendo la información que hemos obtenido, ¿verdad? En la palabra de Dios. Así es, definitivamente. Pero antes de comenzar este estudio, me gustaría comenzar con una oración. Hermana Lidia, ¿nos podría guiar con una oración? Claro que sí, inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, bendito Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde por darnos la oportunidad de estar aquí, bendito Dios, compartiendo la información que tú nos dejaste, las palabras que tú nos dijiste a través de toda la Escritura, Señor, que son de gran beneficio para nosotros, para ser santos, bendito Dios, para tener una vida saludable, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos que nos están viendo y que todo lo que se lea, Señor, que sea bendecido por ti y que sea de gran edificación para mis hermanos. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para continuar con la lección que habías comenzado anteriormente, era de cómo Pablo consideraba a los cretenses y qué tan importante es ser constante y sobre todo, qué importante es sostener el aparatito de la lengua de nosotros, ¿no? Cómo controlarlo y la importancia que debe de tener también cada uno de nosotros, especialmente el tener esos malos hábitos que nosotros tenemos tan difíciles de erradicarlos. Por lo tanto, tenemos que confiar en el Señor para poder cambiar esos hábitos
que lo hemos tenido desde la niñez. Así es que, hermano Sebastián, Sí. anteriormente estábamos hablando de que el hermano Pablo estaba diciendo que los cretenses eran unos mentirosos, eran unas malas bestias, así los llamaba a ellos. Sí. Y eso estaba en Tito 1:12. Sí. Así es que, y estaba diciendo también de que a causa de todo eso, estaban siendo bastante difíciles para que fueran unos cristianos verdaderos. Ajá. Ahora bien, ¿cómo es qué es lo que el hermano Pablo, dice él que todo esto es mentira o es verdad, o verifica él que todo lo que se está hablando acerca de los cretenses es cierto? ¿Y con qué propósito lo está diciendo? Y habíamos hablado diciendo de que la obra de Tito era corregir los males. Y en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, todos conocemos esa cita, y que es importante que solamente así se puede llevar a cabo un trabajo equilibrado, sabiendo elegir a nuevos miembros. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Para que no Pero caiga. leamos el versículo 1 primero. Para llegar a formar parte de una iglesia, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo que sigue, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, y ahí llegamos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son las cualidades que Pablo se había encargado de buscar en hombres que fueran líderes que le apoyaran a él. Y con la experiencia que había tenido en Jerusalén y allá por las iglesias que él abría y todo, chocaba con muchos judíos que se aferraban a introducir la creencia de ellos, y Pablo les decía que no, que eso ya había pasado y había sido cancelado en la cruz con Cristo Jesús. Sin embargo, Tito es capacitado para llevar a cabo este trabajo y tratar con gente ruda, como lo dice el versículo 12, Tito 1:12. Es duro este pasaje, que le llamen a una persona mentiroso. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones ociosos, dice. Imagine que lo llamen bestia salvaje. Este es el criterio que ellos tenían de estos hombres que habían aprendido audazmente y dominaban bien las cosas que ellos creían y las inyectaban en los nuevos miembros que iban apareciendo. Este trabajo se ve en la iglesia, que el amor, ese primer amor gozoso que trae el cristiano nuevo, son impresionados por medio de estos hombres que son veloces para enseñar estas cosas. Versículo 13, veamos qué dice, de Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente
para que sean sanos en la fe. Cuando una persona tiene un mal hábito desde su niñez y se le demuestra carisma, caridad cristiana, amor, respeto, tolerancia y todo lo demás, algunas veces hay que llamar la atención y decirle, hermano, no es así, por favor, no es así. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos ciertas conductas que reflejamos un hábito de niñez, que todo lo hemos considerado que está a disposición nuestra y podemos hacer lo que queremos con las cosas. Pero una iglesia tiene reglas, tiene normas, y dentro de un cuadro de normas y todo, una persona así está saliéndose, hombre, hay que llamar la atención, decirle, no, venga a poner desorden aquí, compórtese como un buen adorador, con buen espíritu de lealtad. Yo como una persona que viene a hacer proselitismo y llevar almas tras sí. Veamos el versículo 9 que dice, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo sabía que Tito tenía todas esas cualidades. Ahora imagínese usted, como pastor, tiene una buena gama de hombres de confianza a quienes usted le ha dedicado el tiempo para enseñar. Y si no los tiene, déjeme decirle que cuando llega un tipo de persona con una velocidad de una doctrina diferente, es preocupante. Quiero leer la importancia de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 34 y el 35. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Ojalá este espíritu de un pastor que ama y defiende a su rebaño, está dispuesto a fajársela por su iglesia, no ser un olvidadizo, uno ahí que poca monta le da a la situación y todo, y ahí deja que el rebaño sea trasquilado por otros que enseñan error. El Señor Jesús dijo bien claro en San Juan 8:32, lo dijo bien claro, el líder que es bien enseñado no tendrá problemas para encarar a estos lobos feroces que vengan a la iglesia, conociendo la verdad, y la verdad hará libre a las personas de no tener miedo al que viene a atacar y todo, sino que enfrentarlo en defensa de la iglesia que usted pastorea, que el anciano, el diácono cuida también. Es importante ser defensor de la grey que Cristo compró en la cruz del Calvario, derramando su propia sangre. Así es. ¿Final de comentario, hermano? Sí, es bien interesante, necesariamente es necesario que el anciano, los dirigentes de la iglesia estén convertidos, hermano, porque van a tener que lidiar con esta clase de situaciones como los cretenses, y tienen que hacerlo con gran amor, con gran tacto, ¿verdad? Para que con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Para que pueda mejorar cada persona. Porque cuando dice de que tienen que ser sanos, es como una operación. Dice, el bisturí del cirujano elimina los tejidos enfermos para que se pueda restaurar la salud. Y las palabras y la disciplina de Tito y de los ancianos de Creta también debían eliminar lo que ponía en peligro el futuro de la iglesia. Por eso es que los dirigentes tienen que estar consagrados. Así es, miren hermanos, en 2 de Timoteo
2, 24 y 25 nos dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que todos los dirigentes, especialmente hasta aquí está hablando acerca de los ancianos, deben de ser mansedumbre, deben de tener mucha mansedumbre, dice, contacto para corregir, para disciplinar y para llamar la atención a los demás hermanos. El Señor ha dejado ciertas reglas en su escritura. Y por lo tanto, como dije anteriormente, las escrituras es nuestro guía, ¿no? El Señor es nuestro guiador. Y por lo tanto, lo primero que nos enseña aquí es disciplina. Cuando nosotros no nos forjamos a ser disciplinados, esto es lo que pasa, hay contiendas, hay rebeliones, hay cosas, nos ponemos rebeldes a ciertas circunstancias, no entendemos, no podemos comprender ciertos cambios que existen. Por lo tanto, es muy importante que como Tito fue entrenado, digámosle así, para poder disciplinar, para poder enderezar, para poder dirigir a esas iglesias, diferentes iglesias de esa tierra, de esa isla, la cual no fue un trabajo tan fácil, fue un trabajo bastante difícil, porque si hoy en día con dirigir una sola iglesia hay personas, hay pastores o hay dirigentes que se les hace muy difícil. Imagínense varias iglesias en una misma isla, pues especialmente el tipo de personas que aquí ya se describe cómo eran, pues no era tan fácil. Así es que hermano Sebastián, quiero leer una nota. Léala, por favor. Hablando del siervo que sirve a Dios legítimamente. Dice, leo ahorita una nota que tengo aquí, dice: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones, pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. La verdad es que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. La nota sigue, pero así debe ser un hijo de Dios, bien entrenado, bien enseñado, amoroso, como decía Proverbios 16:6, y dejemos tomar el tiempo nosotros después, teniendo el toque de la fe, efectivos en ella, podemos darle la oportunidad a una persona que se exprese. Hermano, ¿a quiénes deberíamos nosotros escuchar y cómo sabemos que estas personas no nos van a desviar de lo verdadero? Veamos Tito 1:14. Tito 1:14. Dice ahí: no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Quiero que entendamos bien este punto de vista y quiero decirles algo a ustedes. De Jesús se expresaban muy mal los religiosos de aquel tiempo. Veamos lo que dice Lucas 11:15. Lucas 11:15. Dice ahí, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Eso decían de Jesús. Ahora veamos Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Sigamos ahora el versículo que sigue. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4. Entonces Jesús les dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Yo hago una pregunta aquí. ¿No era Jesús un contemporáneo de ellos que testificaba del amor de Dios? Que estar con Jesús era tener la gracia del cielo. Ahí vemos los milagros. El milagro que sigue después del versículo 5 del capítulo 8 de Mateo que leímos, es el milagro de un hombre gentil. El centurión, un hombre que no quiso ni que el maestro fuera hasta allá. Y Cristo se admiró y dijo, yo no he visto fe, dijo, no la he encontrado en ninguno de ustedes excepto este hombre. Mas sin embargo, los religiosos, judíos, los que se vestían bien, los que tenían cátedra de universidad, ellos sabían que estaban en su propio concepto de verdad. Y ahorita lo vamos a ver con una cita del libro El deseado de toda la gente. Vamos a ver qué es lo que sucedía en los días del Señor Jesús y lo vamos a leer ahorita en el libro El deseado de toda la gente. Dice allí, permítame, no la alcanzo a ver desde aquí, voy yo aquí. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Muy bien. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban sus teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Así es. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultas a los adoradores. Él vio en estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni la práctica de los sabios maestros, pero cuando se les reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. De toda manera, amable,
y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, porque era tan amable y discreto. Los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en las Santas Escrituras. Este es el caso que sigue diciendo aquí, más adelante yo tengo un párrafo que dice, los rabinos, más adelante saltando un poquito, dice, los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. ¿No se acuerda que dijeron, cómo sabe este no habiendo ido a la escuela? Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Oigan. Así es que de Jesús, hoy hablamos mucho de él, pero en aquellos días a Jesús no lo aceptaban, no lo querían, lo perseguían, le gritaron la sentencia de muerte y todo. Oh, pero ya después que forman iglesia, todo, oh, el maestro, un gran maestro, todo, como ya está en el pasado, ya se murió, se hizo famoso, pero en el presente no. Así somos los seres humanos. Oye, hermano, ahora que trae eso, tengo una pregunta para los dos. Ajá. Si Jesucristo viniera en estos momentos sin conocer nada de Él, nada más con la esperanza de que Él viniera, ¿estuviéramos actuando nosotros como aquellos? Igual, indiferente. Porque Jesús no vendría con una pompa de cátedra de universidades, todo. No estoy en contra de eso, no estoy en contra de todo. La iglesia de Jesús era una iglesia clandestina. Y en la nota que leímos aquí, ahí dice al principio que Jesús actuaba independientemente. Aquí está, y no le vamos a arrancar la página de este libro, ¿eh? Y era considerado rebelde. Pues yo quiero ser un rebelde como Jesús. Esos rebeldes quiero ser yo, como Juan el Bautista, rebelde de primera línea, ¿no? Sí. Con un así dice Jehová. Tradiciones de hombres, ¿qué me van a venir a enseñar tradiciones de hombres? Dígame, En la Biblia. Pero afortunados somos nosotros de vivir en este tiempo, ¿verdad? Porque el Señor a través de su palabra se ha revelado cómo va a venir, ¿verdad? En qué forma ha de venir y qué es lo que cuáles son las cosas que van a hacer antes de la venida de Él. Okay, pero hermana. Y nosotros aquí con la profecía, hermano. Sí. Preciosa la profecía que nosotros tenemos. Nos ha indicado y sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Así es. Aquellos hijos de Dios que han sido diligentes a estudiar esto, no estamos en tinieblas. No. Sí van a haber muchos, ¿verdad? Y primero Dios que así va a ser, que vamos a detectar. Yo prefiero ser impopular hoy en día de todo. Exactamente. De los que se salvan. Sí. Mire, Yo ser de eso, aunque no sea popular, who cares, dicen en inglés. yo quiero hacerles, está interesante este tema y quiero discutirlo con ustedes, ya que se llegó este caso. La hermana estaba diciendo que ella agradecía porque estaba viviendo en estos tiempos que hay conocimiento y todo esto, ¿verdad? Pero hermana, si vamos al Antiguo Testamento, ellos también tenían ese conocimiento. Estaban diciendo de que el Mesías venía. Elías lo dijo, Samuel lo estaba diciendo, Malaquías lo dice. Cada uno de ellos está diciendo el advenimiento del Mesías como niño, lo decía. Y hoy en día tenemos el mismo conocimiento, pero ya como hombre. ¿Cuál es la diferencia de aquel entonces con el día de hoy entonces, hermano? Es el mismo, hermana. Acuérdese que fueron pocos los que reconocieron que Jesús era el Mesías cuando vino, ¿no? Sí. Y por eso es que el Señor habla de un remanente. Así. Y el remanente es aquel que tiene el Espíritu Santo y que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Fíjense, hermanos. Y ese remanente es el que va a ser el diferente.
Fíjense, hermanos, de que cuando nació Jesucristo, ¿quiénes fueron los que fueron a adorarle? Fueron 3 hombres paganos. De afuera. De afuera. De afuera. Los de la casa ni cuenta se dieron. Para nada. Para nada. ¿A quién se manifestó? ¿A quiénes fue el ángel a avisarles que ya había llegado? A unos pastorcillos que estaban ahí cuidando de sus ovejas. En las praderas, ¿sí? En las praderas, ahí, gente humilde. Las únicas personas enriquecidas que sí el Señor le dio la sabiduría para entenderlo fueron los magos, que ahí no dicen nombres como la gente dice Baltasar hizo no sé qué más. Gaspar, En nada de Melchor. eso. La Biblia no habla de nombres, pero sin embargo fueron bendecidos en ser los únicos que entendieron esa profecía y fueron y adoraron al Mesías. Ahora bien, hoy en día, como dijo la hermana, somos más dichosos. ¿Por qué? Porque hay más conocimiento y el Señor nos ha dado la buena disposición de querer saber más, como en una de mis meditaciones, la dirección de Él. como en una de mis meditaciones estaba diciendo yo de que en realidad el Señor nos llama a que nosotros seamos sabios, pero también ¿cómo es que nosotros podemos conocer la sabiduría del Señor? Buscando su palabra. Y ese entendimiento que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, esa hambre de saber, de conocer más, eso nada más lo puede ser el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el querer indagar más que el por qué, y que para qué, y que por qué aquí, por qué allá. Entonces, y eso nos lleva a esto que estamos haciendo ahorita, queridos amigos. La investigación de la palabra nos lleva a una sabiduría que el Señor nos hace discernir mejor. Estamos hablando de las fábulas, ¿verdad? De cuando se introducía. Así es. Exactamente. Así es. Dice aquí algo bien interesante, dice, la Iglesia cristiana siempre ha hecho frente al problema de enseñanzas pervertidas que se presentan como la verdad. Cada enseñanza de la Iglesia debe resistir el más riguroso examen. Satanás siempre hace más daño al progreso de la verdad cuando trabaja dentro de la Iglesia que cuando la ataca de aquí afuera. Así es. Y miren, hay algo bien significativo que Juan, a mí me encanta Juan, porque Juan siempre está pendiente con su pueblo, está pendiente con sus hijos, está pendiente de que nosotros no seamos engañados, está pendiente que nosotros estemos bien dispuestos a conocer. Mire, dice, en Juan 17:7 dice, le está suplicando al Señor, dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra santifícalos. ¿Qué significa eso? Bueno, la verdad es que Juan bien entiende de que Él es responsable por cada una de nuestras almas. Y por lo tanto, Él está bien dispuesto a suplicarle al Señor y a repetirnos. Es lo mismo, los discípulos debían ser consagrados en su tarea. Así nosotros hoy en día, nosotros tenemos que consagrarnos al Señor para poder hacer ese trabajo tan inminente que hasta los ángeles quisieran dar y sin embargo no le han sido dado ese trabajo, que es el llevar el mensaje de su salvación. Una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Si a usted se les pidiera vía pública que testifique lo que usted cree, ¿usted está preparado para hacerlo? Dentro de mi capacidad, sí. Sí. Dentro de mi capacidad. Yo también. Sí, yo también. Pregúnteme Amén. cualquiera. Y con mucho gusto vamos a encender Amén. un juego. Y alabado sea el nombre de Jesús. Ahora Así bien, debe ser. ¿Qué se dice acerca de la adoración de aquellos que se vuelven a los mandamientos de Dios y a los mandamientos de los hombres, hermanos? Vamos en San Mateo capítulo 15, versículo 3 y el 9. San Mateo 3, 15, perdón. Del 3 al 9. Del 3 y el 9. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Señor Jesús amonestaba este problema. Están los pasajes allí, los hemos mirado
que lo cita Dios. Veamos el libro de San Marcos, capítulo 7, verso 7. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. ¿Eh? Hoy en día nosotros vemos y notamos que el ser humano está dispuesto a santificar sus fiestas. Y conocemos que en el punto doctrinal, donde debe de ir el sábado, intercalado ahí todo, dice santificar la fiesta, en vez de que diga santificaréis mi sábado. Ahí está, el mandamiento de hombre. No tiene amparo Biblia, nada. No hay amparo. Y sin embargo, el ser humano está dispuesto y tiene una convicción, pero una convicción sólida de creer en ese error. Voy a santificar la fiesta. ¿Cuál es fiesta? Si Jesús la condena. Allá vimos los dos pasajes, que dice San Mateo 15, 3, 9 y Marcos 7, versículo 7, versículo 9, ya lo vimos y todo. Así que nosotros tenemos que ser enseñados del Señor Jesús. Así que todos los cristianos, pero en realidad no todos estamos dispuestos a seguirlo como Él ha pedido. Veamos Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está la nota. Yo te pido que guardes mis mandamientos, que trabajes en esa norma, porque ese es todo el problema que se sembró en el Edén. Vamos a ver ahora Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense usted. El ser humano llega a estar en tal convicción así que no tiene escrúpulo para decir, ¿y en qué estoy fallando yo? Pero ahí dice, estás guardando mandamientos de hombre y no los principios que Dios estipula. Jesús rebatió esto, lo puso en práctica, lo amonestó a los rabinos de aquel tiempo. No le hicieron caso, no quisieron. ¿Y qué hacer con esa gente que no hace caso? Encomendarla a Dios nomás, que Dios tenga misericordia y piedad, pero nosotros no tenemos ni una mínima, milésima de poder para transformar un corazón que no quiere entrar en la razón. Hermana. Sí, mire, ahí en lo que estaba hablando, porque dice que tenían muchas reglas los rabinos, ¿verdad? Por eso es que cuestionaban mucho a Jesús, porque ellos habían creado un sinfín de tradiciones y lo querían atacar al Señor con Siempre, eso, ¿verdad? sí. Y dice aquí, en deseado de todas las gentes, dice, Cristo y sus discípulos no observaban, estaban hablando de por qué no se lavaban las manos, ¿verdad? Y dice, Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a Él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Ahí les preguntaron, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial,
Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de formas o detalles técnicos, para apartar la mente de las realidades vivas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe éste dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Las cuestiones que más nos preocupan son: ¿creo yo con fe salvador en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Mire, hermanos, usted estaban hablando acerca de lavada las manos, ¿verdad? Y cuando yo estaba estudiando esto y estaba leyendo acerca de la lavada de las manos, me hizo acordar una explicación que nos dio nuestro pastor que estaba aquí con nosotros, que nos acompañaba, el pastor Contreras, y nos explicó que la lavada de las manos para ellos era en un guacalito, en un recipiente con muy poquita agua, y las manos nada más, los dedos, la punta de los dedos se los metía allí, y esa era la lavada de las manos. Y hoy en día nosotros sabemos que eso no es lavar las manos. Lavar las manos es todas las manos con jabón y agua y desinfectadas. Esa era la hipocresía de aquel entonces. Ese era. Y por lo tanto, el Señor repudiaba toda esa hipocresía de ellos. Ahora, hermano Sebastián, cuando la gente rechaza la ley de Dios, ¿de qué otras cosas se están separando ahora? Bien, vamos a ver entonces 2 Crónicas 15:3. 2 Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Versículo que sigue. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Muy bien. Leemos entonces ahora Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero cuando en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren de qué manera Dios nos ha mirado en el pasado a nosotros y nos ha esperado suficiente tiempo para que nosotros echemos mano de la vida eterna. El tiempo en sí está caducando día a día y el evangelio en el mundo entero ha resonado, pero lo está encubriendo bastante una indiferencia terrible, una indiferencia que el Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Es tan preocupante la situación que aún los que creemos que tienen el salvoconducto en la iglesia, los está ganando los intereses del mundo y los está alejando cada día de la iglesia. Las iglesias hoy en día, cada día se están poniendo ausentes de verdaderos miembros. O más bien dicho, están quedando los verdaderos y se está yendo la gente por X razón a entretenerse en el mundo. La palabra de Dios también dice de que mi Señor pues se tarda y el mundo trae la atención de estas personas y el entretenimiento lo mantiene atentos a estas cosas que ofrece el enemigo y se desatiende del llamado del cual Dios le hace ver. Veamos otro pasaje que estamos allí para citar ahorita. Isaías 55, 6 al 8. Isaías 55, 6 al 8.
Este es el caso triste de muchos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces nosotros escuchamos a personas, no, que ya me voy por X razón, ya no me quedo, y todo. Puras cosas muy leves, como tomando muy en poco la espera que Dios todavía está haciendo. Ahí leemos bien claro que Dios dice que está dispuesto a perdonar si nosotros amablemente le buscamos y le confesamos a Él cómo nos sentimos. A Dios lo que le encanta es que le digamos cómo yo me siento. Señor, estoy acabado, estoy derrotado. Por dentro yo me descalabro. La vida espiritual que yo tenía y todo se está desmoronando día a día. Por favor, reconstruye en mí el gozo, el deseo de ir adelante. ¿Tiene algo que agregar? Sí, mire, quiero leer el comentario acerca de Efesios 2:12, ¿verdad? Leemos que el versículo decía que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y dice aquí, el corazón de Pablo y de sus colaboradores suspiraba por aquellos que estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mediante el incansable ministerio de los apóstoles de los gentiles, los extranjeros y advenedizos que en otro tiempo estaban lejos, supieron que habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y que por la fe en su sacrificio expiatorio podían llegar a ser juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Esto está en Efesios. Así es. Hermano, ¿qué promesa es dado a los puros de corazón? Vamos entonces a leer Tito 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15, que dice la palabra de Dios ahí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este es el caso con el cual trataba Tito en esa iglesia. Así miraba el cuadro él y todo, tanto así que se les nombra bestias, malas bestias y todo. Es triste la agitación que se vive en este estado en que se encuentra. Y todos sabemos lo que viene después. Un desequilibrio a la iglesia. Veamos Mateo capítulo 23, versículo 26. Mateo 23. Mateo 23, 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. A menudo nosotros estamos y queremos corregir a los demás. Más no sabemos que Dios lo está esperando y le está dando tiempo suficiente. Es mejor darle un buen testimonio que quererlo corregir. ¿Hermano? Entonces, hermana, ¿qué promesas se les da a los que son sinceros de corazón? Se les da la esperanza de que ellos van a ir día con día desarrollando un carácter puro, porque se interesan en las cosas puras. Veamos en Mateo 5:8 qué es lo que nos dice. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa es una promesa que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Así es. Y ahora bien, ¿qué profesión hacen muchos hermanos? ¿En qué forma niegan ellos al Señor y cuál es el verdadero carácter de cada uno de ellos? En Tito 1:16 culminamos esta lección redondeándola allá. Veamos lo que dice Tito 1:6. 1:6. Dice, y el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes,
que no estén acusados de disolución, ni de rebeldía. Estos son los principios de un desarrollo que Dios espera ver en una iglesia. La vida aquí es un proceso en desarrollo, pero cuando la imagen de Jesús sea formada en nosotros, entonces vendrá Cristo Jesús. Como ya lo sabemos, primera de Juan 3:2, que dice bien claro todo: amados, ahora somos considerados hijos de Dios, más aún no sabemos lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Ahora aquí rapidito, hermano. Te voy a parar tantito ahí. A ver. ¿Qué sucederá con los que han vivido una verdadera vida cristiana? Se parecerán muchísimo a su maestro. Muchísimo, muchísimo. Hermana, ¿usted quiere agregar algo a eso? No. Bueno. En Apocalipsis, es decir, rapidito, en Apocalipsis 22:14, veamos lo que nos dice. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nosotros como cristianos tenemos esa visión de ir a la Canaán celestial. En cuanto al tema de guardar los mandamientos, dice, y en la relación con el lavamiento de las vestiduras, de acuerdo a Apocalipsis 7:14, donde se describe una muchedumbre de santos que han lavado sus ropas en la sangre del Señor. Amén. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y dice, nuestro derecho a entrar en el cielo se debe a la justicia de Cristo que se nos da sin merecerla. Y nuestra idoneidad para el cielo es el resultado de la justicia que se nos imparte a medida que seguimos sus pasos. Leo un último pasaje yo. Diga. Según Apocalipsis 21:27, tomemos bien en claro que no debemos de estar a medias nosotros. Apocalipsis 21:27 lo especifica bien claro. No entrará en ella, o sea, en la santa ciudad, sí, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál era el típico proceder de los cretenses según el versículo 12? Puras mentiras. Puras mentiras. Y en realidad es posible que en su iglesia haya demasiado esto. Puras mentiras piadosas aquí, otras allá, excusándose para no encarar una realidad que merece. Mira lo que nos dice en Isaías, sí, mira lo que nos dice en Isaías 26:2. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, dice, guardadora de verdades. Es una promesa, queridas hermanos, que Isaías hace. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de las verdades. Como dijo el hermano, nosotros no estamos muy lejos entre los cretenses. Desafortunadamente los cretenses tenían muy mala fama, ¿no? Y hoy en día también habemos muchos cristianos que tenemos mala fama porque así nos comportamos. Hay justa razón en muchos de ellos. Pero de todas maneras, nosotros como seguidores del Señor tenemos que hacer eso, seguir al Señor. Pequeño Cristo. Seguir a Cristo, señores, seguir a Cristo. Ese es nuestro guía, nuestro libertador, nuestra lámpara. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Lámpara soy a tus pies, no, lámpara es a mi camino, y por ahí va la cosa. Qué vergüenza, pero a mi camino. Pero de todas maneras, nosotros debemos ser seguidores de Cristo, ya que Él es nuestro guía, nuestra lumbrera, nuestro libertador y nuestro salvador también. Tal vez en un minuto podría yo leer. Léalo, en menos de un minuto. Apocalipsis 3:14 y dice, 3:14 dice, escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. Estas cosas dice
el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices... Ya está ahí, que ahí dejémoslo. Sí. Ya está. Queridas amigas, tenemos un desafío. Si estamos tibios, olvidémonos de la tibieza. ¿Seremos caliente o seremos frío? Porque estamos en plan de salvación aquí. Amén. Así es que, si estamos tibios, hermanos, estemos por hecho que estamos ya fuera de la boca del Señor. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana. Amén. Gracias. Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.